Well, good morning to everyone. Buenos días a todos. Glad you could be with us this morning. Estoy alegre de que puedan estar con nosotros en esta mañana. So today we're going to talk on a message, Light in the Midst of Darkness. En esta mañana vamos a ver un mensaje que se llama Luz en medio de la oscuridad. Now, one of the most elementary principles Ahora, uno de los principios más elementales of the doctrine of Jesus Christ de la doctrina de Jesucristo is that there are two spiritual kingdoms that exist. es que existen dos reinos espirituales. First kingdom is the kingdom of the light of God's glory. El primer reino es el reino de la luz, de la gloria de Dios. And within this kingdom is every good thing that men truly desire. Y dentro de este reino se encuentran todas las cosas buenas que el hombre desea en verdad. The peace, the joy, the power, La paz, el gozo, el poder, the love, and the confidence el amor y la confianza that comes to us through following the light. que viene hacia nosotros cuando nosotros seguimos la luz. And the second kingdom is the kingdom of Y el darkness. segundo reino es el reino de las tinieblas. And this kingdom is everything that exists outside the kingdom of God's light. Y este reino es cualquier cosa que existe fuera del reino de Dios. It is ruled by Satan, Y es gobernado por Satanás. and Satan is the adversary Y Satanás es el adversario of the soul of every human being. de todas las almas de los seres humanos. And within the kingdom of darkness Y dentro del reino de obscuridad is every evil spirit se encuentra cada espíritu maligno that causes man fear, que causa en el hombre temor, pain, dolor, sorrow, confusion, and death. tristeza, confusión y muerte. Now we know, as is stated in Jeremiah 10:23, Ahora, nosotros sabemos, como se postula en Jeremías 10, capítulo 10, versículo 23, the power of a person to direct his own steps que el poder que tiene una persona para dirigir sus propios pasos has not been given to man. no le fue dado al hombre. God gave to man a free will, Dios dio al hombre un libre albedrío and we are given the choice y nos es dada la capacidad de decidir, to either follow the light de seguir la luz or to follow the o de darkness. seguir la oscuridad. And depending on the choices that we make Y dependiendo en las elecciones que nosotros hacemos, will determine which of these two kingdoms we are living in. vamos a determinar en cuál de estos dos reinos vamos a estar viviendo. And by knowing that the kingdom of God's light Y al saber que en el reino de Dios, is infinitely greater este reino es infinitamente superior and more powerful than the kingdom of y darkness, más poderoso que el reino de la oscuridad, should make our decision very much easier saber eso debería de hacer nuestra decisión mucho más fácil of which kingdom we're going to yield our life to. de a qué reino nosotros vamos a rendir nuestra vida. But truly, for a person to be able to harness Pero en verdad, para que una persona pudiera aprovechar the power of the light of God's glory, el poder de la luz de la gloria de Dios, he must be a dedicated disciple of Jesus Christ. esta persona debe de ser un discípulo dedicado a There's Jesucristo. no other way. No hay otra forma. So what do we mean when we say a disciple of Jesus Christ? Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un discípulo de Jesucristo? Well, a disciple of Jesus Christ Bueno, un discípulo de Jesucristo is laid aside any goals, any desires that he has had for himself. Un discípulo de Jesucristo es aquel que ha dejado al lado sus deseos personales And things that he wanted to achieve in his life. y todas las cosas que en lo personal quiso lograr para su propia And he vida. has laid all that aside Y que ha depuesto todo eso to commit himself and dedicate his life para dedicar su vida
to following in the steps of Jesus Christ. para seguir las pisadas de Jesucristo. And as we, as disciples of Jesus Christ, Y nosotros como discípulos de Jesucristo, which is what a true Christian is, lo cual es un verdadero cristiano, a disciple, es un discípulo, as we learn to walk in his steps mientras nosotros aprendemos a caminar en sus pisadas, through receiving and acting upon his word, a través de recibir y obedecer su palabra, then we are learning how to harness entonces si nosotros hacemos esto, aprendemos a aprovechar the greatest power in the el universe. poder más grande del universo. And that power is a power that is for good. Y ese poder es un poder que está dispuesto para el bien. And that power, Y ese poder which comes from the throne of God, que proviene directamente del trono de Dios will allow us to overcome the kingdom of darkness nos permitirá vencer el reino de las tinieblas that rules the earth. que está gobernando el mundo. And before Jesus can return, Y antes de que Jesucristo regrese, that evil force of darkness esa fuerza de oscuridad must be defeated debe de ser derrotada and removed y removida so that God's kingdom of light para que el reino de Dios can be established upon the earth. pueda ser establecido sobre la tierra. So again, there are only two spiritual kingdoms. Entonces, de nuevo, solamente hay dos reinos espirituales. And every person on the earth lives in one or the other. Y todo ser humano en la tierra vive en uno de estos dos reinos. And these are kingdoms not seen through the natural eyes of man. Y estos reinos no son vistos a través de los ojos naturales de un They hombre. are spiritually discerned. Son reinos que espiritualmente se disciernen. 1 Corinthians 2:12, it says, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God." Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Now the spirit of the world Ahora, este espíritu del mundo is the spirit of es un darkness espíritu de obscuridad that is ruled by Satan. que es gobernado por Satanás. The spirit which is of God Y el espíritu que proviene de Dios is the spirit of God's light es el espíritu de la luz de Dios that lives within us through the baptism in the Holy Ghost. que vive dentro de nosotros a través del bautismo en el espíritu. When a Christian receives the baptism in the Holy Ghost, Ahora, cuando un cristiano recibe el bautismo en el espíritu, if he will then believe si esta persona cree and seek the Lord with all of his heart, y busca a Dios con todo su corazón, he is no longer subject esta persona ya no está sujeta, to the powers of darkness that rule the world. ya no está sujeta a los poderes de oscuridad que gobiernan el mundo. And through the baptism in the Holy Ghost, Y a través del bautismo en el espíritu, he has received the greatest power in the universe, esta persona ha recibido el poder más grande que existe en el universo, which is at our disposal que está a nuestra disposición to use to defend ourselves against the forces of darkness. para defendernos en contra de las fuerzas de oscuridad. And also through the kingdom of God's light Y también a través del reino de Dios de luz, that enters into us when we're baptized in the Holy Ghost. que también está dentro de nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, We receive the ability to know the peace, recibimos la habilidad de conocer la paz, the joy, the love, el gozo, el amor and the confidence y la confianza that God has freely given us que Dios libremente nos ha dado through the sacrifice of his Son. a través del sacrificio de Jesucristo. And the more that we learn to discern between right and wrong, Y mientras nosotros aprendemos más a discernir entre lo que es correcto e incorrecto, good and bad, de lo bueno y lo malo, light and darkness, de luz y obscuridad, the more that the overwhelming power of God's light entonces más de ese poder vencedor de Dios will be operating in us. va a estar operando en nosotros. And we will have peace Y vamos a tener
paz in the midst of a world that is controlled en medio de un mundo que es controlado by the dark forces of Satan. por las fuerzas de obscuridad de Satanás. Truly, it is a world that has lost its mind Y en verdad es un mundo que ha perdido la cabeza and is spiraling rapidly downward towards destruction. y está yendo en una espiral precipitada hacia la destrucción. But through the baptism in the Holy Ghost, Pero a través del bautismo en el Espíritu, we are able to know the things nosotros somos capaces de saber las cosas that are freely given to us que nos han sido dados libremente by God through His awesome kingdom of light. por Dios a través de este increíble reino de luz. 1 Corinthians 2:13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Now, learning the ways of God Ahora, aprender los caminos de Dios is not a mind exercise. no es un ejercicio de la mente, It is a faith es un exercise ejercicio de la fe, whereby we learn to discern within our spirit por el cual nosotros aprendemos a discernir en nuestro espíritu what things are of God's kingdom of light qué cosas pertenecen al reino de Dios de luz and what things are of the kingdom of y darkness. qué cosas son del reino de oscuridad. And then as we learn to reject the evil Y entonces, mientras nosotros aprendemos a rechazar el mal and accept the good, y aceptar el bien, we are learning to trust in God entonces aprendemos a confiar en Dios and to dwell in His kingdom of light. y a reposar en su reino de luz. And this is how God made man to live. Y esa es la forma en la que Dios hizo al hombre para que viviera. And unless people learn to trust in God, unless Y a menos de que el hombre aprenda a confiar en Dios and live their life according to the truth of His y word, que aprendan a vivir sus vidas de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, they will never have peace. si no hacen eso, And the no fruits van a tener paz. and the fruits of God's Spirit will not be able to operate in their life. Y entonces el fruto del Espíritu Santo no va a morar en nuestras vidas. So this is how God made man. Entonces, esta es la forma para la que Dios hizo al hombre. Trusting and loving creator. En A trusting and loving creator en un creador que es confiable y amoroso, is who we are to look to. es al que debemos de estar buscando. Just like a child loves and trusts his parents. Justo como un niño ama y confía en sus padres. And the more that we learn to reject the evil Y mientras más nosotros aprendemos a rechazar el mal and accept the good, y aceptar el bien, the sharper our discernment becomes entonces nuestro discernimiento espiritual se vuelve más agudo between the kingdom of light entre el reino de luz and the kingdom of darkness. y el reino de oscuridad. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. So, men that are living their lives Entonces, hombres que están viviendo sus vidas by believing only what they can see and experience, y que creen solamente lo que pueden ver o lo que pueden experimentar through their natural senses, a través de sus sentidos naturales, are blinded to the truth of God's Word. están cegados a las verdades de la palabra de Dios. Because the truths of God's Word, Porque las verdades de la palabra de Dios, which are the things that explain the universe, las cuales son las cosas que explican el universo, where it came from, de dónde provino, how it got here,
cómo es que nosotros estamos how aquí God made it, y cómo es que Dios lo hizo, why God placed man upon the earth, por qué es que Dios puso al hombre en la tierra, what his purpose is for man, cuál es su propósito para el hombre. can only be understood through a person Esas cosas solamente pueden ser entendidas por una persona that is baptized in the Holy Ghost que ha sido bautizada en el Espíritu de Dios and has learned to spiritually discern y que ha aprendido a discernir espiritualmente what is true qué es verdad and what is a lie. y qué es mentira. And spiritual discernment Y el discernimiento espiritual goes far beyond the natural understanding of man. va muchísimo más allá que el entendimiento natural de un ser humano. And if you want to see what the fruit Y si tú quieres ver cuál es el fruto of the natural understanding of man has been, del entendimiento natural que el hombre ha traído a la tierra, and what their inventions and their wisdom has brought to this earth, y qué es lo que sus inventos y su sabiduría ha traído a esta tierra, just look at the fruit. solamente ve los frutos. Sorrow, Es tristeza, wars, guerras, anger, hatred, enojo, odio and y destruction. destrucción. That is not fruits that come from God. Y esos no son frutos que provienen de Dios. Luke 17:20, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God comes not with observation. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, Neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Well, God's kingdom is not seen in the earth Bueno, el reino de Dios no es visto en la tierra through the natural eyes of men, a través de los ojos naturales de un hombre, because the kingdom of God porque el reino de Dios lives within his people vive dentro de su pueblo through the baptism in the Holy a Ghost. través del bautismo en el Espíritu. And if men look around with their natural eyes Y si los hombres miran alrededor con sus ojos and naturales try to find God's kingdom in the world, y quieren encontrar el reino de Dios en esta tierra, they will never find it, nunca lo van a hallar, because the kingdom of God's light porque el reino de Dios de luz lives within the hearts of his people. vive en el corazón de su pueblo. That is the kingdom that every true Christian is subject to. Y ese es el reino al que cada cristiano está sujeto And must obey y debe de obedecer if he wants to be assured of his eternal life. si es que quiere asegurar su vida eterna. So the kingdom of God's light is on the earth now, Entonces el reino de Dios está en la tierra ahora, but only in the hearts of his people that are baptized in the Holy Ghost. pero solamente en los corazones de sus pueblos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. It's God's kingdom of light. Es el reino de Dios de luz. And in God's time, Y en el tiempo de Dios, through his Holy Ghost-filled people a través de este pueblo lleno del Espíritu Santo, that believe and obey him, que le cree y le obedece, will conquer the darkness of the earth for Jesus Christ. va a conquistar la oscuridad de la tierra para Jesucristo. This is why it's so important for us to learn spiritual discernment. Y ese es el motivo por el que es tan importante que un cristiano entienda el discernimiento espiritual. But even if there's a Christian Pero incluso si es un cristiano that has been saved and is baptized in the Holy que ha Ghost, sido salvo, que ha sido salvado y bautizado en el Espíritu Santo, if he does not learn to use the spiritual discernment si este cristiano no aprende a utilizar este discernimiento espiritual that God has placed within him, que Dios ha puesto dentro de él, but continues to lean on his own understanding of things, sino que en su lugar continúa guiándose a través de de sus ojos naturales things that he perceives through his natural senses, y de las cosas que percibe a través de sus sentidos naturales, then the Holy Ghost will be of little value to him.
entonces el Espíritu Santo para esa persona va a tener muy poco valor. And he will be troubled Y esta persona se va a hallar tribulada. by all the things that he sees happening in the world and happening around him. Se va a ver tribulado por todas las cosas que ve que suceden alrededor de And él. it's because he is living in the kingdom of darkness, Y esto sucede porque vive en este reino de oscuridad. even though he's received the baptism in the Holy Ghost. Aun cuando esta persona ya fue bautizada con el Espíritu. And by leaning on his natural understanding, Y al guiarse por este entendimiento natural, instead of trusting in God, en lugar de confiar en Dios, pretty soon the fire of love for God in his heart muy prontamente este fuego de amor por Dios en su corazón will grow lukewarm, se va a comenzar a entibiar. and he will not be bringing forth fruit that is pleasing to God. Y esta persona no va a traer fruto que complazca a Dios. And also, if a spirit-filled Christian E incluso si una persona que tiene el Espíritu allows himself to be drawn into a spiritual place se permite a sí mismo el ser arrastrado a un lugar espiritual, where he begins to covet and long for the things that are on this earth, se deja ser arrastrado a un lugar donde él comienza a desear y a codiciar las cosas que están en este mundo, he is beginning then to love and worship entonces este cristiano comienza a amar y alabar a la creación the creation more than the creator. más que al creador. And he, like the other ungodly people in the earth, Y esta persona, al igual que las demás personas incrédulas en la tierra, will then be entering into the kingdom of darkness and death. van a estar entrando en este reino de obscuridad y de muerte. See, so it takes more than having the Holy Ghost. Entonces se requiere de mucho más que solo tener el Espíritu Santo. It takes you applying yourself to learn how to release it. Tienes que aplicarte a ti mismo para saber cómo liberar este espíritu que está dentro de ti. So, through learning to spiritually discern Entonces, al aprender a discernir espiritualmente between light and darkness, entre la luz y la oscuridad, we will then learn to know the boundaries of the spiritual light of God's kingdom. entonces también vamos a aprender a reconocer los límites del reino espiritual de Dios That lives within us. que vive dentro de nosotros. And we will stay in the green pastures of the Lord. Y entonces vamos a permanecer en los pastos verdes que pertenecen a Dios, Free from the trouble que están libres de todo el conflicto and the death that covers the earth. y de la muerte que cubre la tierra. And we will not be like Adam and Eve, Y no vamos a ser como Adán y Eva, who were the first ones that began to worship the creation los cuales fueron los primeros que alabaron la creación more than the Creator, más que al Creador. falsely thinking Y falsamente pensaron that there was more than that they could have out of life que ellos podían obtener más de esa vida than the rich inheritance that God had promised and given to them que las riquezas y la herencia que Dios les había prometido, through worshiping Him in spirit and in truth. al alabarlo a Él en espíritu y en verdad. John 4:23, but the hour comes, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship Him. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Man cannot truly worship God, El hombre no puede alabar una verdadera alabanza a Dios, nor bring glory to Him ni puede traer gloria a Él through living his life through his own natural understanding.
al vivir una vida bajo su propio entendimiento natural. Nor can he worship God, Y tampoco puede alabar a Dios, the Creator, el Creador, through seeking pleasures for himself, al buscar placeres para sí mismo through the love of God's creation. a través del amor a la creación de Dios. The only way that we can bring pleasure La única forma en que nosotros podemos traer placer to the heart of God al corazón de Dios is by doing all that we know to please him. es al hacer todo lo que nosotros sabemos para complacerle. Again, to please him, Y de nuevo, es para complacerle a Él, not to please ourselves. no para complacernos a nosotros mismos. And then truly, Y entonces, en verdad, if we are pleasing God, si nosotros estamos complaciendo a we Dios, will truly find out what it means to please ourselves. entonces, y solamente entonces, vamos a conocer lo que es complacernos a nosotros. Isaiah 60 verse 1, it says, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. So this is a prophecy Entonces, esto es una profecía that was written as an exhortation to us. que fue escrita como una exhortación para nosotros, Because after Jesus Christ had risen from the dead porque después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos and broken every power that the darkness had over us, y quebró todo poder de oscuridad que estaba sobre nosotros, then the light of God's glory entonces la luz de la gloria de Dios began to rise upon his people. comenzó a nacer en su pueblo. And because they were all of one heart and one mind, Y porque todos tenían un solo corazón y una sola mente, waiting for the promise of the Father esperando por la promesa del Padre, on the day of Pentecost, por eso en el día de Pentecostés, the Holy Ghost was poured out el Espíritu Santo fue derramado upon 120 disciples sobre 120 discípulos that were waiting patiently in an upper room. que estaban esperando con paciencia en el aposento alto. And on that day, Y en ese día, the kingdom of God's light el reino de Dios de luz came to this earth in power. vino a esta tierra en poder. So let's read about this, Entonces vamos a leer acerca de about the esto, time that this happened, del tiempo en el que esto sucedió. and see what had to be accomplished Y veamos lo que tiene que ser logrado for the light of God's glory para que la luz de la gloria de Dios came to this earth in the person of the Son of God, Jesus Christ, que vino a esta tierra en la persona de Jesucristo to move into the hearts of the people upon the earth para mover los corazones de los hombres sobre la tierra that believed and loved him, que le creyeron y que lo amaron, so that they, just like he did, para que ellos, al igual que él, could live a life pleasing to the Father, pudieran vivir una vida que complaciera al so Padre, that God's church could come into perfection. de forma que la iglesia de Dios pueda llegar a perfección. And Jesus Christ can return to set up his kingdom upon the earth. Y entonces que Jesucristo también pueda regresar a esta tierra para establecer su reino. So Acts chapter 1 verse 1. The Entonces, former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Hechos capítulo 1 versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. So for the next 40 days, Entonces, por los próximos 40 días, after Jesus had risen from the dead, después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, he appeared unto the apostles Él apareció a sus apóstoles and unto a few others of the disciples. y a otros tantos discípulos. Verse 3, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, says he, you have heard of me. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. So what was the promise of the Father? ¿Y cuál era esta promesa del Padre? Acts 1:5, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So the promise of the Father, Entonces la promesa del Padre, which came through the death and resurrection of Jesus Christ, que vino a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, is the baptism in the Holy Ghost. esa promesa es el bautismo en el Espíritu Santo. This is the power of God Y este es el poder de Dios that was in Jesus Christ, que estaba en the Jesucristo, light of the world, la luz del mundo, when he walked upon the earth. cuando Él caminó sobre esta And tierra. it was the engine Y eso era el motor that gave Jesus the power, que daba a Jesús el poder, the strength, and the wisdom la fuerza y la sabiduría to overcome all of his enemies. para vencer a todos sus And it enemigos. is the same engine Y es el mismo motor that gives us the power que nos da a nosotros el poder to overcome the darkness if we believe and obey. para vencer la oscuridad si es que nosotros creemos y obedecemos. Verse 6, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? So at this time, Entonces en este momento, even though the disciples had been with Jesus for 3 years, aunque los discípulos habían pasado 3 años con Jesús, they didn't yet understand the things of the Spirit clearly. aún no habían entendido las cosas en el Espíritu con claridad. And they were still looking for the Lord to restore the kingdom of natural Israel. Y ellos aún buscaban que Dios restituyera el reino de Israel, But de it is- Israel natural. But it is abundantly clear Pero es abundantemente claro from God's Word de la palabra de Dios that God's kingdom of light is not of this world. que el reino de luz de Dios no es de esta tierra. But because his disciples were not yet baptized in the Holy Ghost, Pero porque los discípulos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, they could not understand this. ellos no podían entender esto. Our discernment of the spiritual forces Nuestro discernimiento de las fuerzas espirituales that move the men of the earth to do things que mueve al hombre del mundo para hacer cosas only comes to us through the baptism in the Holy Ghost. solamente proviene a través del bautismo en el Espíritu. Without it, Sin eso it is impossible es imposible for a person to understand the deep things of God's Word. para que una persona pueda comprender las profundidades de la palabra de Dios. But soon things were going to change for Jesus' disciples. Pero muy pronto las cosas iban a cambiar para los discípulos de Jesús. Verse 7, and he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Hechos capítulo 1 versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
So who is a witness of Jesus Christ? Entonces, ¿quién es un testigo de Jesucristo? He's a person that has repented of his sins, Es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, accepted the Lord into his life, que ha aceptado a Cristo en su vida and is walking the best that he knows how y que está caminando de la mejor manera que él conoce in all the ways of the Lord. en todos los caminos de Dios. And also he's a person that is baptized in the Holy Y Ghost. también es una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. And in time, Y en su tiempo, these kind of people will be found in different parts and places all over the world. este tipo de personas será hallados en diferentes partes de todo el mundo. And the life that they are living in obedience to God's word Y la vida de obediencia que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios will be a strong testimony to people all over the earth. será un fuerte testimonio para toda la gente de sobre la tierra. Verse 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. So this was the last time that people saw Jesus alive upon the earth. Entonces, esta fue la última vez cuando los hombres vieron en vida a Jesucristo. And it says the same way that Jesus was taken up Y dice que de la misma forma que Jesucristo fue tomado al cielo, into heaven, he will return de esa misma forma Él va a in a regresar cloud of glory, en una nube de gloria, away from the eyes of man, apartado de los ojos de los hombres, but not separated from them if they would believe. pero no separados de los hombres si es que ellos creyeren. Because now through the baptism in the Holy Ghost, Porque ahora a través del bautismo del Espíritu, he was going to move inside of them. Cristo se iba a mover dentro de And the ellos. light of the world, Y la luz del mundo, Jesus Christ, Jesucristo, would now light up the lives of his disciples ahora iba a iluminar la vida de sus discípulos from the inside out. desde adentro para afuera. Verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. So these two men were angels. Entonces estos dos hombres eran ángeles. And notice again Y nótese de nuevo that every time in the Bible an angel appeared unto them, a man que cada or a vez person, que un ángel se le aparece a un hombre en la Biblia, they appeared as men. se aparecen a ellos en forma de un hombre. Did not have angels, they were not women, Y, they wings. They did not have wings like Ah, the angels, right? Ajá, estos ángeles no tienen alas, no son mujeres. And they were not women. Y no, They no son appeared mujeres. as men. Ellos aparecieron como hombres. Verse 11, which also said, You men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Hechos 1, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. So when Jesus returns, Entonces cuando Jesucristo regrese, he will return in a cloud of glory. Él va a regresar en una nube de gloria And he'll be riding upon a white horse, y va a estar montando un caballo blanco, which symbolizes his purity and his power. el cual simboliza su pureza y su poder, And the armies of heaven y los huestes celestiales will be following him, lo van a estar siguiendo, also on white horses. también en caballos blancos. Verse 10, Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Versículo 2, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and James and John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Simon, and Judas, the brother of James. Versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. So there were in this group of 120 people, Entonces, dentro de este grupo de 120 personas, men and women, hombres y mujeres, and also Mary, Jesus' mother, y también está María, que fue la madre de Jesús, and Jesus' brethren, y los hermanos de ones Jesús, that in the past had denied him, los cuales en el pasado lo negaban, and they were all praying, y todos ellos estaban orando, waiting for the promise of the Father. esperando la promesa del Padre. Acts 2:1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. They were all of a single mind and a single heart. Todos ellos tenían una sola mente y un solo They corazón. all wanted the same thing. Y todos querían la misma cosa. And that was what God had told him he was going to give to them. Y eso es lo que Dios dijo que ellos les iba a dar. Promise of the Father. La promesa del Padre. They did not know when the promise was going to come. Ellos no sabían cuándo es que esta promesa iba a venir. They just believed that it was going to come. Ellos solamente creyeron que iba a venir. And they were not leaving that place until it did. Y ellos no iban a abandonar ese lugar hasta que lo hicieran. And this is the same way that we are to be in our time. Y es la misma forma en la que nosotros debemos de estar en nuestro tiempo, Waiting and watching velando y esperando for the moving of God's Spirit now. para ver el movimiento del Espíritu en nuestro And it could tiempo. happen at any time. Y puede suceder en cualquier momento. One of these days, Y uno de estos días, when God's people come to just the right place in God, cuando el pueblo de Dios llegue hacia el lugar correcto And- en Dios, and God sees that every one of them has a heart that is set on loving Him, y cuando Él vea que el corazón de cada hombre está dispuesto en and amarle, because of that, their love flows freely one for another. porque ese amor es el que fluye libremente los unos por los otros. Things then are going to change. Entonces las cosas van a And the cambiar. great move of God that He has promised in His Word Y el gran movimiento de Dios que Él ha prometido en su palabra will begin. va a comenzar. And then it will be a short time until the return of Jesus Christ. Y entonces va a pasar muy poco tiempo hasta el regreso de Jesucristo. So they're all waiting in this upper room. Y entonces todos ellos estaban esperando en este aposento alto. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Hechos 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. See, it says that they were all filled with the Holy Ghost. Entonces ven, aquí dice que todos fueron llenados con el Espíritu Santo. And they all Y entonces todos 120 of them, todos los 120 began to speak in other tongues. comenzaron a hablar en otras lenguas. The baptism in the Holy Ghost El bautismo en el Espíritu Santo is a promise of God made to all of His people. es la promesa que Dios hizo a todo su And pueblo. all of His people are commanded to receive it. Y todo su pueblo está mandado a recibirlo. That was true back then, Eso sucedió en aquel and entonces it's true now. y es verdad The ahora. promise that God promised to His people has never been withdrawn.
La promesa que él prometió en aquel entonces nunca se ha retirado de su pueblo. Verse 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? See, they knew the people that were speaking, they were all from Galilee. They're Y, Jews. o sea, estas personas conocían a los demás y sabían que eran judíos de And Galilea. yet there were men at that place, at that time, Y eran hombres que en ese tiempo y en ese lugar that were gathered together from many different nations and languages. estaban reunidos de muchos lugares, de muchas naciones y de muchas And yet lenguas. through the Spirit of God, Y así a través del Espíritu de the Dios, languages of all those people los lenguajes de todas esas personas were being spoken by the mouths of God's people that had just received the Holy Ghost. fueron habladas por las personas que habían recibido el Espíritu Santo. Verse 8, and how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Verse 8. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? And then the next couple verses, it tells all the different nations that were there. Bueno, y los siguientes par de versículos hablan justamente de los lugares en los que cada uno había nacido. Verse 11, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our own tongues the wonderful works of God. Versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. See, when you speak in tongues, Entonces, cuando tú hablas en lenguas, you're glorifying God. tú estás glorificando The a Dios. words that God put within you Las palabras que Dios ha puesto en ti are His words. son sus palabras. And they're words of praise to God. Y esas palabras son alabanzas a Dios. And that's what these people from these other nations heard on that day. Y eso fue lo que estas personas de estas naciones escucharon en aquel día. And this was a sign for them Y esto fue una señal para ellos that in that place, at that time, de que en ese tiempo y en ese lugar the supernatural power of God was being manifested. el poder sobrenatural de Dios se estaba manifestando. Verse 12, and they were all amazed and were in doubt, saying one to another, What manner meaneth this? What's this mean? Versículo 2, Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? See, this caused the fear of God to fall upon these people. Entonces, esto hizo que el temor de Dios cayera sobre el pueblo. But naturally, within that group, there were others that didn't fear God, and they just mocked it when they heard it. Pero naturalmente también hubo otras personas dentro de ese grupo que no entendieron y se burlaban. Verse 13, others mocking said, These men are full of new wine. Versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. But for many, Pero para muchos, this was a day that changed their lives. este fue un día en el que sus vidas cambiaron. Verse 14, but Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, You men of Judea, and all that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Now this is Peter, Ahora este es Pedro, the same man that denied Jesus 3 times. el mismo hombre que había negado a Jesús 3 That veces. now when he had received the baptism in the Holy Ghost, Pero ahora cuando recibió el bautismo en el Espíritu, because he had repented of doing what he knew was wrong,
porque él ya se había arrepentido de aquello que había hecho que estaba mal. He was ready to go all out for the Lord. Una vez que él hizo esto, ya estaba listo para poder moverse por And he Dios. held nothing back from the people that day. Y él no retuvo nada de la gente en aquel día. Verse 15, he went on and he said, "For these are not drunken as you suppose, seeing it is only the third hour of the day." Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Third hour of the day is about 9 o'clock in the morning. Y la tercera hora del día es como es como las 9 de la mañana. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Verse 17, "And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams." Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. So now with this outpouring of the Holy Ghost, Ahora entonces con este derramamiento del Espíritu, the last days before the return of the Lord had begun, los últimos días antes del advenimiento de Jesucristo estaban comenzando. and they're still going on to this day 2,000 years later. Y están siguiendo hasta nuestros días 2000 años después de And the eso. same power of the Holy Ghost Y el mismo poder del Espíritu Santo that came upon them in that day que vino sobre ellos en aquel día is the same Holy Ghost that's available to his people in our time. es el mismo Espíritu Santo que es dado a las personas en nuestro tiempo. Verse 18, "And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy." Versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. "And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke." Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. "The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and notable day of the Lord come." Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. See, he's telling about the days that are set before us now. Y ahí están hablando de los días que están enfrente de nosotros ahora. The word says that the day of the Lord is a day of darkness and not of light. Porque dice la Biblia que el día del Señor va a ser un día de obscuridad y no un día de luz. That's why we have to prepare our lives Y ese es el motivo por el cual debemos de preparar nuestras through the vidas power of the Holy Ghost that is within a us través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros to stand and to stay in God's light para poder pararnos y mantenernos firmes en la luz de Dios. when these days come upon the earth. Cuando estos días vengan sobre la And they're tierra coming even now. y están viniendo ya ahora en Verse este tiempo. 21, "And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." Versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. See, and that's the way it is today. Y esa es la forma en la que es en nuestros días. More than ever, Más que nunca. thousands of people are beginning to call upon the Lord Porque miles de personas están empezando a invocar a Dios and being received into the kingdom of heaven. y están siendo recibidos en el reino de los cielos. But after they get saved, Pero después de que ellos son they salvos, need teachers ellos necesitan that can maestros teach them the truth of God's que word. puedan enseñarles la verdad de la palabra de Dios. If not, Si no lo they hacen, will return to the only ways that they have known. ellos van a regresar a los únicos caminos que ellos ya And those are the conocieron. ways of darkness. Y esos son los caminos de la That's oscuridad. why it is such a dire need right now Y ese es el motivo por el que es una necesidad tan grande for God to find preachers, para que Dios encuentre predicadores, men that will speak the truth to God's people.
gente, hombres que hablen la verdad de Dios a la gente. Not get up in front of them and speak lies and false doctrines. No que se paren en frente de ellos y les prediquen mentiras y falsas doctrinas. That's an abomination to God. Y eso es una abominación para And it's Dios. killing God's sheep, and He is not pleased. Porque eso está matando a las ovejas de Dios y Dios no está complacido. So there's a great need for men Entonces hay una gran necesidad para los hombres that will humble themselves que se humillen a sí mismos, enough until God can use them que se humillen a sí mismos lo suficiente hasta que Dios los pueda utilizar to preach the truth of God's word to His people. para predicar la verdad de la palabra de Dios a su pueblo. So let's read a little more in Acts chapter 2 here. Verse 22. You men of Israel, hear these words. Now Peter's going on preaching. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know. Entonces vamos a continuar leyendo en Hechos 2:22 y aquí continúa Pedro predicando y dijo: varones israelitas, oíd todas estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. See, now Peter is getting pretty strong in the spirit. Entonces aquí el apóstol Pedro está siendo muy fuerte en el And he's espíritu. speaking to the Jewish people of that Y time. le está hablando a los judíos de aquel tiempo And he said, you are the ones y les está diciendo que ellos eran that took Jesus Christ, que los cuales tomaron a Jesucristo and you are the ones that had him crucified. y ustedes fueron los que lo crucificaron. But he goes on in verse 24, whom God has raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. For David speaks concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Now this was a prophecy spoken by David in the Old Testament, Ahora esto fue una profecía que fue hablada por David en el Antiguo Testamento, but it was speaking of Jesus Christ. pero estaba hablando aquí de Jesucristo. Verse 26, therefore did my heart rejoice and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither will you suffer your Holy One to see corruption. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. So this was a prayer that Jesus was praying Entonces esto fue una oración que Jesucristo oró when he was in hell, cuando él estaba en el paying the infierno, price there for our sins, pagando ahí el precio por nuestros pecados. so that if we would believe and obey him, De manera que si nosotros le pudiéramos creer y obedecer, we would not have to go there. entonces nosotros no deberíamos de ir ahí. Verse 28, thou hast made known to me the ways of life. You will make me full of joy with your countenance. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. So 40 days Entonces 40 días after Jesus had risen from the dead, después de que Jesucristo resucitó, he ascended into heaven él ascendió a los cielos, and he sat down on the right hand of God, the Father Almighty. él ascendió a los cielos y se sentó a la mano derecha del Padre Dios Todopoderoso. And there he is seated in the light of God's glory. Y ahora él está sentado en la luz de la gloria de Dios. And he ever lives to be the intercessor
Y Él vive por siempre para ser el intermediario between God's people that are upon this earth entre el pueblo de Dios que está sobre la tierra and the Father of lights. y el Padre de las luces. He is the Lord over all of God's creation, Él es el Señor sobre toda la creación de Dios, both in the heavens and in the earth. tanto en los cielos como en la tierra. And he sits in the seat Y Él se sienta en el trono of all power and authority in the de universe. todo el poder y la autoridad en el And universo. what Jesus Christ says Y lo que dice Jesucristo is the way it will be. y lo que dice Jesucristo es la forma en la que There son las is cosas. no power of man. No hay ningún poder de los hombres. There is no power of darkness No hay por ningún poder de la oscuridad that can resist him in any way. que pueda resistirlo a Él de ninguna The manera. Bible says in Philippians 2 that every knee shall bow La Biblia dice en Filipenses que toda rodilla se doblará and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Verse 33, therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth this which you now see and hear. That are two verses, 32 and 33. No, just 33. Ok. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. And now he's talking about that prophecy we just read from David, Y bueno, aquí está hablando justamente sobre esa profecía que habíamos dicho que dijo David. letting the people know that that was speaking of Jesus Christ. Y les estaba haciendo saber que esas palabras hablaban de Jesucristo. Verse 34, for David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35, until I make your foes your footstool. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made the same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Now this is the kind of preaching Ahora, este es el tipo de predicación that will get true converts to Jesus Christ. que va a traer conversos a Jesucristo. People that will offer their life as a living sacrifice to Him. Gente que se ofrece como un sacrificio vivo a Dios. Verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men, brethren, what shall we do? Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y los que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And all that believed were together and had all things common. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Now this is a pattern Ahora este es el patrón of what is going to come to the earth in our time. que va a venir a la tierra en nuestro tiempo. Move of God stronger Un mover de Dios fuerte than what men even saw in the early church. y más fuerte que los hombres vieron en la iglesia primera. Once God has a people Porque una vez que Dios tenga un pueblo that truly love each other que genuinamente se amen los unos a los and are otros walking in one accord y que estén caminando en un solo acuerdo in the truth of God's word, y en la verdad de la palabra de Dios, God's powerful hand la mano poderosa de Dios will begin to move, se va a comenzar a mover and many people will begin to flow towards the word of God. y mucha gente va a comenzar a ser atraída a la palabra de Dios. And then we will be very close to the return of the Lord. Y entonces vamos a estar muy cerca al regreso de And Jesucristo. right now, and you better believe it, we are closer than men know. Y ahora es necesario que creamos que estamos más cerca de ese día, más de lo que el hombre cree. When God has people like this beginning to gather Porque cuando Dios comienza a tener a un pueblo así, que comienza a juntarse and that are receiving the truth of His Word, y que están recibiendo la verdad de su palabra, God is writing that Word on the tables of their heart. y Dios está escribiendo esa palabra en las tablas de sus It corazones, will not be long no va a pasar mucho before the fruit begins to appear. antes de que el fruto comience a Fruit aparecer. unto perfection. Fruto para perfección. And people that are tired of the world and of the ways of this dark world Y la gente que esté cansada del mundo y de las formas y los caminos que hay en el mundo will start to look at it and see the blessings and the goodness of God. va a comenzar a buscarlo y va a ver todos los beneficios del camino And de they'll lay Dios. aside those ways. Y van a dejar a un lado las formas And del they mundo. will turn to God with all their heart Y van a volverse a Dios con todo su in a corazón. way that people have not done since the days of the early church. De una forma en la que el hombre no ha hecho desde la primera iglesia. Isaiah 60 verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon you, and His glory shall be seen upon you. Isaías 62, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. See, many people that just love the creation so much, Ven, hay mucha gente que ama la tierra tanto and they're not touched by a lot of the evil that goes on in different parts of the world. And they're not, yeah, they love the creation so much. Ellos aman la creación tanto And they're not touched by the evil that is going on in different parts of the y no world. son tocados por la maldad que hay en la tierra en muchas partes del mundo. They don't feel the need to seek after the Lord. Y esas personas no sienten la necesidad de buscar a Dios. But the days are growing darker and darker. Pero los días se están haciendo cada vez más oscuros. And soon there will be no man Y
Y pronto no va a haber ningún hombre, that will be able to escape the effects of the things that are happening now. no va a haber ningún hombre que pueda escapar a los efectos que hay de la maldad en el mundo. So we're living in the last days. Entonces estamos viviendo en estos últimos días We are very close to the return of the Lord. y estamos llegando muy cerca al regreso de Jesucristo. We're going to finish up with a few verses in 1 John chapter 1. Y quiero terminar con unos versículos que están en la primera carta de Juan, capítulo 1. It says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word of life. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Now this is John the Apostle Ahora aquí es el apóstol Juan telling people diciéndole a la that gente he and the other apostles que él y los otros apóstoles, were with the word of life, que ellos habían estado junto con el verbo de vida, the light of the glory of God. la luz de la gloria de Dios, They looked upon it, que habían visto sobre él, they handled it, lo habían tocado and they walked with it for 3 y years. que caminaron junto con él durante 3 años. And he said they bear witness unto that eternal life that they saw. Y ellos daban testimonio de lo que habían visto. Verse 4 it says, and these things write we unto you, that your joy may be full. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Versículo 3, y en esto sabemos que
y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. See, how do you know if you know the Lord? Entonces, ¿cómo podemos saber si conocemos a Dios? Well, if you obey His word, Bueno, si tú obedeces su the palabra, Bible says you know Him. entonces la Biblia te está diciendo que tú lo conoces. Verse 4, he that says, I know Him and keeps not His commandments is a liar, and the truth is not in him. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. But whoso keeps His word, in him truly is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. He that says he abides in Him ought himself also to walk, even as He walked. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard from the beginning. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is past, and the true light now shines. Versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. He that says he is in the light and hates his brother is in darkness, even until now. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. He that loves his brother abides in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. But he that hates his brother is in darkness, and walks in darkness, and knows not where he goes, because that darkness has blinded his eyes. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. So this is the new commandment that Jesus gave to us. Entonces este es el nuevo mandamiento que Jesús nos dio, That we love one another que nos amemos los unos a los otros, just like He loved us. justamente como Él nos amó a And this is nosotros. something that God's people have never been able to attain to. Y esto es algo que la gente nunca ha podido lograr. It cannot be done through the flesh of man. Y no puede ser hecho a través de la carne del hombre. It comes through each person Viene a través de cada persona giving their life fully que da su vida por completo in service to Jesus en Christ, servicio para Jesucristo. so that they can love Him De tal manera que puedan amarlo a Él with all their heart, soul, mind, and strength. con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Anything short of that. Anything short of that. Y cualquier cosa que sea menor que eso, God's people will never attain to the point where they truly love one another. entonces el hombre nunca va a poder llegar a ese lugar en el que se puedan amar los unos a los otros. God's word is deeper than men have ever brought out for many years. Porque la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que el hombre ha podido exponer anteriormente. But we have to come to this point, Pero tenemos que llegar hasta este punto and it's dependent on the individual walk of every Christian. y depende del caminar individual de cada persona. Because if you love God with all your heart, Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, there will be nothing in you that will cause you to dislike someone else. entonces no va a haber nada que provoque en ti que te desagrade a otra All persona. that you feel is love. Porque todo lo que tú sientes es amor. If they do you wrong, Si te hacen mal, well, that's them. bueno, eso está en ellos. I'll just pray for them.
Solamente voy a orar por You know, ellos. and I'm keeping my own life moving forward in God. Y yo mantengo mi vida yendo hacia adelante en Dios. And it's people like that Y gente como esa, that are willing to work out their own salvation que están dispuestos a trabajar en su propia with salvación, fear and trembling, con temor y con temblor, that will be the people that will fulfill God's word. ellos serán las únicas personas que van a poder cumplir toda la palabra de When Dios. Jesus said, "By this will you know that they know that you are my disciples, Y fue así como Jesús dijo que en esto conoceréis que son mis discípulos, because you have love one for another." porque se aman los unos a los otros. So remember that Entonces recuerden eso and keep pressing forward in God. y manténganse caminando hacia adelante en Dios. Don't be concerned what your neighbor's doing. No se estén preocupando de lo que su prójimo esté Be haciendo. concerned about how you are doing Preocúpate de lo que tú estás and how haciendo God views your life. y cómo es que Dios está viendo tu vida. And then little by little Y entonces poco a poco and more you're being filled with the love of God. y cada vez más vas a ser lleno del amor de And Dios. then God will be pleased. Y entonces Dios va a estar And complacido. you'll have the people that He's looking for. Y Él va a tener el pueblo que está buscando. Amen. Amén. Amén. Praise the Lord.